Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien, hasta luego. Vamos con nuestra serie de Marcos. Si alguien no tiene Biblia, puede levantar la mano y le regalamos una con mucho gusto, con toda confianza. Si alguien no tiene una Biblia personal, nos encanta regalar Biblias, por ahí atrás les podemos regalar una. La próxima semana prometo hacer el cálculo de cuántas Biblias regalamos en 2018. Marcos capítulo 29, el tema de hoy se llama Insensata confianza. Y a lo largo de la Biblia, a lo largo del Evangelio, hay una enseñanza constante, principalmente se ve en todas las cartas paulinas, y es que todo creyente, es decir, cuando alguien se considera creyente o se hace creyente, se convierte en una nueva criatura en Cristo. Somos hechos nuevos, nacemos de nuevo. Ahora, es bien importante que entendamos que el hecho de que nuestra alma es regenerada, de que nuestro espíritu es regenerado, no significa que nuestro cuerpo y nuestra mente haya sido regenerado. ¿Sí? Nuestro cuerpo y nuestra mente, o sea, cuando la Biblia habla de la carne, habla del cuerpo y habla de esa cabeza necia que tú y yo tenemos. ¿Sí? El cuerpo y la carne permanecen todavía caídos. Nuestras almas han sido redimidas, pero nuestros cuerpos aún no. Vayan a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice, y los creyentes también gemimos. Dice, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Vean, nuestro cuerpo, a pesar de que soy un creyente, ¿sí?, no ha sido liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros, como creyentes, también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluidos el nuevo cuerpo que nos prometió. Es decir, me está diciendo que mi espíritu está regenerado, pero mi cuerpo todavía no. Vean cómo incluso dice que hay derechos de hijo de Dios que todavía no puedo recibir y que voy a recibir hasta que esté con Él en la vida eterna. Por eso los anhelamos, dice ahí, fervientemente. Ayer estudiaba con el grupo de líderes de la iglesia esta palabra ferviente. ¿Qué es ferviente? Viene de hervir, viene de bullir, viene de que quiero y deseo que Dios me dé mi cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque este cuerpo está bien echado a perder. Porque este cuerpo quiere lo que no necesita. Porque este cuerpo me lleva a pecar. ¿Sí? Nuestro espíritu regenerado, si tú tienes un espíritu regenerado, si tú eres un creyente verdadero, tu espíritu quiere hacer las cosas bien. Pero la carne es débil, el cuerpo es débil y es propenso al pecado. Marcos capítulo 38, lo vimos hace algunas semanas. Marcos capítulo 14, versículo 38.
Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Si tenía una amiga muy querida que siempre me decía, es que el cuerpo es canijo, y yo le pido a Dios que me ayude a ser buena administradora de mi cuerpo, porque ahí a veces somos mejores administradores del dinero que del cuerpo. Y es bien importante que tú y yo reconozcamos esta verdad, porque el no reconocer que tu cuerpo es propenso al pecado, que tu cuerpo quiere lo que no le conviene, te pone en el mayor peligro de caer. No hay nadie más cerca de caer que aquel que cree que el pecado no puede con él. ¿Sí? Entre más confiado estés, piensa en un niño chiquito. Cuando un niño chiquito tiene miedo de estar en un lugar, ¿qué hace? Llora y se aferra a la mamá o al papá, ¿o no? No se le despega. ¿Cuántas veces has entrado a un lugar, a una fiesta, a una casa nueva y ahí va el niño pegado a tu pierna así de, y ahí vas tú? Hijo, saluda, colgado del cuello, porque tiene miedo, le da pavor el lugar, ¿sí? Entonces, si tú y yo, en esa misma analogía, tenemos miedo de caer, miedo de pecar, porque sabemos que estamos propensos a eso, nuestra reacción natural es, me aferro a Dios, me aferro a Jesús, y aquí me quedo porque soy un pecador, y mientras esté aferrado a Él, no voy a pecar. Mientras esté orando y con la Biblia en la mano, no voy a pecar, tengo poquitito de respeto. Pero ¿qué pasa cuando el niño agarra confianza? Páralo. ¿Dónde anda el canijo? Ya lo perdí de vista. Y ahí anda un papá atrás de él correteándolo porque ya anda por todos lados. ¿Qué hacemos tú y yo? Cuando creemos que estamos bien con Dios, exactamente lo mismo. Nos alejamos, le damos la espalda y es cuando más cerca estás de caer. ¿Sí? Es lo mismo, es esa misma analogía. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Claramente, y subráyenlo, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Para mí, y lo digo constantemente, el lugar preferido donde nos quiere el diablo es sentados en una iglesia, confiados de que somos buenas personas, confiados de que estamos bien y de que no necesitamos nada. Cuando estás quebrado, roto, preocupado, herido, ahí estás confiadísimo y aferrado a tu Dios. Pero conforme te comienza a restaurar, la confianza comienza a hacer su tarea y entonces estás más cerca de volver a caer. El orgullo y el exceso de confianza nos hacen un blanco muy fácil para el enemigo. El orgullo y el exceso de confianza, cuando ese orgullo y el exceso de confianza comienzan a ser parte de nuestras vidas, en mi mente me imagino al diablo así como con un radar y dice, uy, ahí hay un orgulloso sobre de él. Él es fácil de que caiga porque cree que puede solo. En el pasaje que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver a Pedro. Pedro sirve como el ejemplo perfecto de alguien a quien su exceso de confianza lo hizo fallar. A lo largo de los evangelios, pudiéramos hablar horas y horas de Pedro. Pedro es el apóstol más mencionado en los 4 evangelios. Es el que más cosas hace, buenas y malas. ¿Sí? Todos los evangelistas hablan de Pedro. Y hay apóstoles de los cuales como que nomás se menciona el nombre y una que otra aparición que hacen por ahí. Pero Pedro siempre está en el centro de la escena. Aparece como un verdadero creyente que ama profundamente al Señor, porque no importa todos los errores que comete Pedro en la historia del Evangelio, hay una constante y su constante es que ama a Dios y que no lo quiere dejar y que quiere permanecer aferrado a Él. Constantemente se habla de su fe, constantemente se habla de su confianza. Él fue el que hizo el reconocimiento de que de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Cuando Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El que se levanta y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue Pedro. En el aposento alto, Pedro era el que no quería que cómo Jesús le iba a lavar los pies. Y cuando Jesús le explica el significado del lavamiento de los pies, Jesús dice, no me laves nada más los pies, báñame completito porque soy una porquería. Entonces constantemente vemos a Pedro como esa persona que ama y se aferra a Dios. Entre los discípulos no hay alguien más expresivo acerca de su amor por Dios que Pedro. Sin embargo, la misma noche que Judas traiciona a Jesús, Pedro lo abandona. Y me enfoco en Pedro no porque los demás no lo hayan abandonado, pero Pedro comete varias cosas y hace varias cosas de las cuales tú y yo debemos de aprender. Pedro negó a Jesús no solamente una vez, no solamente 2 veces, lo negó en 3 ocasiones. Y el tema es que mientras Jesús Jesús está siendo juzgado y Jesús está hablando de la verdad al sumo sacerdote, esa verdad que le iba a costar la vida a Jesús. Mientras Jesús hablaba de la verdad que le iba a costar su propia vida, Pedro estaba negando a Jesús para protegerse a sí mismo. Vean esa polaridad. Es la perfecta representación de lo que hace Dios, que es habla la verdad aunque le cueste su vida por amor a nosotros, y el hombre que le da penita ser reconocido cristiano. ¿Sí? Es una dualidad muy, muy interesante. ¿Dónde estuvo el problema? ¿Cuál fue el problema? Porque el problema no es la negación. El problema es lo que provocó que Pedro negara a Jesús. ¿Sí? Y el primer punto es el tema de la predicación. El primer punto es la insensata confianza de Pedro. Pero la insensata confianza de Pedro, y me refiero a insensata confianza en sí mismo, no que tuviera una insensata confianza en Jesús, porque él confiaba en Jesús, pero a la hora de la verdad confió más en sí mismo y le dio miedo. ¿Sí? Entonces, este tema de la autoconfianza de Pedro fue algo que Pedro fue trabajando. ¿Sí? Pedro sembró semillas de fracaso horas antes de la negación. El tema de la negación de Pedro no fue algo del momento, fue algo que sembró él previamente a ese momento de tentación. A lo largo del estudio que hemos hecho de Marcos, ha habido varios pasajes que tal vez se dieron cuenta, tal vez no. Los leía, involucraban a Pedro y no me clavaba mucho en esa parte de la historia porque quería conjuntar todo esto en este punto, en esta predicación, en la parte de la negación. Entonces quiero que vayamos un poco atrás en nuestro pasaje de Marcos capítulo 14, versículo 29. Ahí vamos a comenzar. Marcos 14, 29. El primer error de Pedro y la primer semilla que plantó de fracaso en su vida tiene que ver con que Pedro se jactó de sí mismo demasiado. Tú y yo como hijos de Dios no nos podemos jactar de nada, porque como hijo de Dios lo primero que te das cuenta es que nada viene de ti y que todo viene de tu Dios. Ni tu propia fe viene de ti. Entonces tú y yo como cristianos no podemos jactarnos de nada. Y Pedro sí se jactaba de las cosas. Marcos capítulo 14, versículo 29. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. ¿Qué tiene de malo eso? Que versículos atrás Jesús les está diciendo, me van a abandonar. Yo, el Dios, que todo lo sé, les estoy diciendo a ustedes 12 que me van a abandonar. Y Pedro, no es cierto, yo no. Yo sé más que tú, Dios. Ahí está la jactancia. El versículo 31. No, exclamó Pedro enfáticamente.
aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y yo me imagino a Jesús así, te estoy diciendo que lo vas a hacer. Y a veces tú y yo somos así. Vas a pecar. No, no es cierto, yo no. No vayas ahí, no te vas a poder autocontrolar. Claro que sí puedo, tengo un chorrísimo de fuerza de voluntad. Voy a los tacos y nomás me voy a comer 2, se los prometo que 2. Y hablo de los tacos porque hay muchas cosas que todos batallamos. Pero ¿cuántas veces ha sido un lugar diciendo, no, yo me puedo autocontrolar? Y al día siguiente, no pude. Pedro se jactó, ese fue el primer error. Fue la primer semilla que lo llevó a fracasar y a negar a Dios. Pedro se creyó espiritualmente invencible, espiritualmente incapaz de fallarle a Dios. Cuando tú crees que no le vas a fallar a Dios, es cuando más cerca estás de hacerlo. Sí. Por eso muchas veces te dicen que cuando estás en una adicción, lo primero que tienes que hacer es reconocerlo y constantemente vivir con la verdad de que lo eres. Sí. Por eso una verdad que tú y yo nunca podemos olvidar es que somos pecadores. Es que nuestra carne es débil. Tenemos que tenerlo en la mente constantemente. Y si ya superaste una adicción, no es ya la hice, no es ya la estoy haciendo. Porque mañana puedo fallar. Y entonces todo el trabajo que hice anteriormente se echa a perder. ¿Cuántas veces les ha pasado que conocen a alguien que lidia con una adicción y puede durar 5 años sobrio? Voy a usar el alcoholismo. Y entonces todo el mundo está bien emocionado porque tiene 5 años sobrio. Y cae una vez. ¿Y qué pasa? Les dije que no había cambiado. Y ahí está, y todo el trabajo que hiciste porque te creíste confiado, falló. Sí. Pedro se jactó demasiado. El siguiente error de Pedro es que Pedro escuchó muy poco. Hace rato les decía acerca de la lectura bíblica. Jesús no va a llegar a tu vida a decirte, Gerardo, tienes que hacer esto, escúchame. Y entonces tú vas a decir, no te escucho. No, Jesús ya no lo va a hacer, Jesús ya lo hizo. Aquí está la palabra de Dios y tú y yo decidimos si la escuchamos o no. Si de entrada no la lees, pues ya valiste. Y si la lees y no la escuchas, pues ya es necedad. Entonces Pedro escuchaba muy poco. En el versículo 30 de Marcos capítulo 14, después de que Pedro dice, yo jamás te abandonaré, Jesús le dice, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche no solo me vas a abandonar, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces. Eso es lo que le está diciendo. Y Pedro, ¿qué dice? No es cierto, tú no sabes nada, yo soy el bueno, yo sé más que tú, Dios, tú no conoces mi vida, tú no conoces mis reacciones, tú no conoces mi fuerza de voluntad, tú no conoces mi dominio propio. Y Dios me imagino así de, llégale, haz lo que quieras, piensa lo que quieras, aquí te veo cuando falles. Pedro hizo caso omiso a las reiteradas advertencias de Dios, porque Jesús les dijo en muchas ocasiones, me van a fallar, me van a abandonar, voy a estar solo. Y Pedro siempre era el primero en decir, no escuchaba. Imagínense que en un punto cuando Jesús les dice, me van a abandonar, Pedro en lugar de decir, no es cierto, Dios, claro que no te voy a abandonar, le hubiera dicho, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Es en serio? ¿Y qué hago para no abandonarte? Te creo que te voy a abandonar. ¿Qué hago? ¿Cómo me fortalezco? Porque no te quiero abandonar. Pero su respuesta no fue esa. Su respuesta es, no es cierto, tú no sabes nada, Dios. Yo sé más que tú. Yo me conozco mejor. ¿Sí? Y así somos tú y yo. Pedro sabía que Jesús era el Mesías. Pedro sabía que Jesús conocía todas las cosas. Pedro sabía que Jesús conocía su corazón. Y a pesar de eso, Pedro decide no escucharlo y contradecirlo. ¿Le suena familiar? Así somos. Nos dice claramente Jesús, ¿cómo vas a fallar? ¿En qué vas a fallar? Casi nos dice, ¿cuándo vas a fallar? Y tú y yo, no es cierto. Yo sé más que tú. Tú no sabes nada, Dios.
Pedro escuchó muy poco. Después, muy importante, Pedro oró muy poco. Jesús les pidió que velaran. Jesús les pidió que permanecieran alerta. Jesús les pidió que velaran y oraran para no entrar en tentación. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió. De nuevo no escuchó. De nuevo creyó que la oración no sirve tanto. Creyó que no era tan importante. Creyó que a la hora de la hora iba a estar preparado con lo que oró hace 50 años. Dice ahí que Pedro oró muy poco. Y una verdad que tú y yo tenemos que entender es que la batalla personal en contra de la tentación y en contra del pecado se pierde o se gana según la cantidad de oración que hayas hecho. Ustedes imagínense una guerra mundial, ¿sí? ¿Dónde se gana la guerra? ¿En el campo de batalla o en la estrategia? ¿O en quien planeó? ¿O en quien tenía el mejor armamento? ¿En quien preparó mejor a su ejército? ¿Sí? Porque yo me acuerdo en la Segunda Guerra Mundial los japoneses le cayeron por sorpresa a los estadounidenses, ¿sí? Y casi los aniquilan. ¿Y qué pasó? El ejército más fuerte, el ejército más poderoso, el ejército mejor preparado ganó la guerra. Tú y yo creemos que estando ahí en medio de la batalla con la tentación y el pecado enfrente, vas a decir, yo puedo. Y cuando ya ves la batalla perdida, te vas a caer de rodillas y, ay Dios, sálvame. Ese no es el momento de orar. Hay una película muy buena que se llama Cuarto de Guerra, ¿sí? Que es y habla de una señora que oraba demasiado y tenía un cuartito, un armario en su casa donde ella tenía una silla, se sentaba y ahí oraba, y oraba, y oraba, y oraba, y oraba constantemente. Y ella le llamaba a ese lugar su cuarto de guerra. Porque la batalla se gana en la oración previa, no en el momento. Pedro creyó que en el momento iba a tener tiempo de orar. ¿Y qué crees? No lo tuvo. Y por eso falló. Pedro fue muy impulsivo. La semana pasada vimos que Pedro no esperó a escuchar lo que Jesús tenía que decir. Jesús les dice, mira, ahí vienen los que me van a traicionar. Jesús no les dijo, defiéndanme. Solamente les dijo, ahí vienen. ¿Se acuerdan que les dije que me iban a traicionar? ¿Se acuerdan que les dije que iba a ir a ser juzgado? ¿Se acuerdan que les dije que me iban a matar? Ahí vienen. Pedro, ¿qué hace? Agarra una espada y quiere matar a todo el mundo y a tirar espadazos a ver a quién le pega. Impulsivo, loco, porque de nuevo son 12 y vienen 600, ¿les vas a ganar? Eres 12, vienen 600, ¿qué haces? Jesús, ¿qué hacemos? No, Pedro saca una espada y cree que él puede, él confía demasiado en sí mismo y no espera escuchar las instrucciones de Dios. Parece noble lo que hace Pedro, tratar de defender a Jesús, pero el mismo Jesús después calificaría esa acción de imprudente, innecesaria y contraria a la palabra. Hay veces que nuestras actitudes nobles, entre comillas, son contrarias a la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos saber si mi acción noble es contraria a la palabra de Dios? Leyendo la palabra de Dios y conociendo la palabra de Dios. Entonces ya vimos, Pedro se jactó demasiado, escuchó muy poco, oró muy poco y fue muy impulsivo, actuó muy rápido. Y finalmente Pedro le siguió de lejos. Lo que les decía ahorita del niño con su papá. Si tú crees que puedes estar lejos de Dios y no fallarle, es cuando más cerca estás de fallar. Pedro en un momento se vio atrapado entre la fe y el temor. En un punto en el cual algo le estaba pasando y su Dios estaba muy lejos. Entre comillas, él lo veía lejos. Su Jesús, su Mesías, estaba lejos de él porque él se alejó. Entonces quedó atrapado entre la fe y el temor, quedó atrapado entre la lealtad y el miedo. Quedó atrapado entre el permanecer y el alejarse, entre el valor y la cobardía. Ahí quedó. Y ahí es donde vamos a ser atacados tú y yo. Tú no vas a ser atacado en un momento que estás
confiado así, aferrado a tu Dios y pegado a Él. No. En el momento en el que te alejes lo suficiente, ahí te van a interceptar. Y lo primero que van a hacer que es cortar el camino de regreso, interponerse en el camino de regreso. Por eso no podemos permanecer alejados. Pedro quería saber qué le iba a pasar a Jesús. Imagínense a Pedro así, hijo, ya se lo llevaron, pero es mi Dios. Ay, ¿qué pasará? No, pero no me quiero acercar porque me va a pasar algo. Ya está él como que, sí quiero más de este Jesús, pero ay, tengo miedo. Es que lo que dice Gerardo me llega, pero no me quiero comprometer. Es que, y ahí estás peleándote. Me acerco, me alejo, quiero o no quiero, tengo fe, no tengo. Y ahí estás a la mitad, ¿sí? En el estira y afloja con Dios. Pedro quería estar con Jesús, ¿sí? Pero no quería ser identificado como alguien de Jesús. Es un gran problema. ¿Cuántas veces yo amo a Jesús pero odio a los cristianos? Yo amo a Jesús pero odio a la iglesia. Yo le sirvo a Dios, no sirvo a la iglesia. Hey, eres de Dios, eres de su iglesia. Así seas la uña chiquita que nomás sirve para que te pegues en el sillón. Eres importante en el cuerpo y permaneces pegado al cuerpo. ¿De qué sirve la uña que te cortaste y la tiraste a la basura? De nada. La uña que se queda es la que sirve. Ay, Gerardo, ¿las uñas qué sirven? Quítate una, arráncate una y me dices para qué sirven. El deseo de permanecer en el anonimato de Pedro es lo que a final de cuentas lo llevó a fallar. Ese deseo de, sí me gusta esto, pero no quiero que me identifiquen como esto. Porque mientras estaba ahí con Jesús y con los 11 y con las multitudes, Pedro, jamás te abandonaré, sí, soy el mejor, aquí está mi espadota. Cuando estaba solo, siendo enjuiciado en el sumo sacerdote, hey, ¿tú eres de los de Jesús? No, yo no. No, ¿qué estás diciendo? Hello, claro que no, pásame una cheve. Así somos, así nos comportamos. Él mismo se expuso a ese momento de negación por permanecer alejado, por no estar bien preparado. ¿Se acuerdan cómo a veces les digo, es mejor que estés lejos o cerca que estar a la mitad? Porque a la mitad aguas, ahí están los problemas. Pedro no estaba bien preparado para seguir a Jesús de lejos. Pedro no estaba preparado para hacer eso que quería hacer. Y eso es lo que lo llevó a esa situación particular en la cual terminó negando a Jesús. Ahora sí quiero que regresemos a donde nos quedamos la semana pasada. Marcos capítulo 14, versículo 66. Quiero que veamos el fracaso de Pedro, ¿sí? 14:66. Vamos a leer hasta el 72. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo, tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo, no sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros, no hay duda de que ese hombre es uno de ellos, pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos porque eres Galileo. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco a ese hombre del que hablan. Inmediatamente después, el gallo cantó por segunda vez. Pedro está en secreto. Pedro está ahí calentándose al fuego, tratando de mezclarse entre la gente, tratando de que nadie lo identifique como un seguidor de Jesús, tratando de permanecer y de pertenecer a un lugar, ¿sí? Tratando de permanecer en el anonimato, de que no lo reconozcan. Jesús y sus discípulos habían estado toda la semana en el templo. Habían estado ahí, Jesús y sus discípulos patearon a los cambistas y a los vendedores. Era obvio que eran personas y seres que la gente identificaba. Llevaban 3 años predicando juntos. Entonces, obviamente conocías
a Pedro y era fácil identificar. Pero Pedro, yo no soy de esos. Yo no, y seguía atrás. Y entonces el Pedro no estaba preparado para ese momento de pánico, porque es sorprendido. Vean cómo dice ahí dice, tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret. Esa primera pregunta yo me imagino, no, yo no soy. ¿Sí? Fue una reacción, fue un instinto, no estaba preparado. El discípulo más confiado en ese momento de debilidad fue abatido por preguntas de una humilde criada y le sacó su verdad. Quedó de manifiesto su falta de confianza, su vulnerabilidad. ¿Sí? No era como que era un soldado acá imponente, hey, tú eres uno de Jesús. No, era una criada que le estaba diciendo, ay, tú eres uno de ellos. Sí soy, ¿y qué me vas a hacer tú a mí? Al huir, ¿sí? Pedro huye y espera permanecer en el anonimato. ¿Sí? Al huir es reconocido de nueva cuenta. Ya hay más personas identificándolo. En esta ocasión ya no hay sorpresa. Ya no fue como un, hey, tú eres uno de Jesús, ¿no? Y Pedro sorprendido, no, yo no soy. ¿Sí? Ya lo identifican más personas. Esta segunda negación ya no fue de intuitiva, ya no fue de, yo no soy cristiano, no, se van al infierno, no. Ya fue un, ¿seguro que no eres? Y Pedro, no soy, no. Segunda negación, ya no hay sorpresa, ese factor que te pudiera haber escudado de la primera negación, ya no está ahí. Ya es una negación premeditada. Finalmente, es reconocido una tercera ocasión. Y en esta ocasión ya no nada más niega, ya jura. ¿Sí? La palabra ahí en griego es omnuo, promesa solemne de veracidad. Te prometo que no soy. Yo no sé quién es ese Jesús del que hablas. Dice, y que me caiga una maldición. Lo que comenzó como una reacción instintiva de pánico, ¿sí?, se convirtió en una demostración premeditada de deslealtad. Y entonces caminar sobre el agua, multiplicar los panes, aferrársela a Jesús, decirle que te bañara, ¿sí?, decirle que jamás te iba a negar, sacar una espada cuando venían 600, ¿de qué sirvió? Si a la hora de la hora, de una forma premeditada, niegas a Jesús. Lucas nos relata, no vamos a ir, pero Lucas nos relata que una vez que terminó el juicio en la casa de Caifás, después de que pasa esa etapa del juicio Jesús, sale Jesús, Pedro estaba saliendo del patio y dice la Biblia que Jesús miró a Pedro. En ese momento, después de la tercera negación, después de que cantó el gallo la segunda vez y Pedro fue consciente de lo que había hecho, sale Jesús y lo alcanza a ver y cruzan las miradas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que después de que metiste la pata así súper gachito entre comillas, te acuerdas de Jesús y dices, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué hiciste en ese momento? Porque hay de dos. O reaccionas como Judas, porque pecaste, fallaste, te encuentras con Jesús. Es imposible que no te sientas mal. O sea, es Jesús. Entonces, o te sientes mal como Judas, intentas regresar las monedas, pero te sientes tan mal con tu pecado que vas y te suicidas, o como Pedro, te arrepientes. Versículo 72. Después de que canta el segundo gallo, dice, de repente, después de que cruzó las palabras con Jesús, los ojos con Jesús, perdón, después de que Jesús lo miró y le hizo recordar su pecado, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Me imagino así, me vas a negar, me vas a negar, me vas a fallar, me vas a abandonar. Te dije. ¿Te ha pasado? Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces.
No, yo no, Padre, ¿cómo crees? No, yo no. Y Pedro, atormentado, atormentado. Y la reacción de Pedro se echó a llorar. Bajo la mirada del Señor, cruza los ojos con Jesús, Pedro sintió el peso de su pecado. En ese momento fue tanto el te lo dije de Jesús que se echó a llorar y que recordó que era un pecador y que recordó que Jesús lo conocía mejor de lo que él se conocía. Entonces todo lo que Jesús constantemente le dijo en ese momento en el cual cayó, rendido, arrodillado, golpeado, humillado, dijo, sí es cierto, tenías razón, Jesús. Sus arrogantes alardes en ese momento demostraron ser falsos. En ese momento quedó de manifiesto que era un discípulo desleal, desobediente, deshonesto. Pero ¿sabes algo? Eso no le espanta a Dios. Tu deslealtad, tu desobediencia, tu deshonestidad, mis fallas, mis errores, mis pecados, no le espantan a Dios. Dios sabe que no te ha dado un cuerpo perfecto, libre de pecado. Él lo sabe, Él diseñó el plan perfecto. Él dijo, primero te voy a dar la mente, pero te voy a dar el espíritu. Y voy a dejar que dejes que el Espíritu trabaje en ti y comience a perfeccionarte. Y cuando hayas alcanzado ese punto, ahí te voy a dar el cuerpo perfecto. Pero primero quiero ver qué tanto lo quieres, qué tanto lo deseas, qué tanto lo buscas. Porque sabes que a Dios no le interesa tu lealtad, a Dios no le interesa tu obediencia, a Dios no le interesa tu honestidad, a Dios le interesa tu fe. La salvación no es por lealtad, obediencia o honestidad. La salvación es por fe. Con la fe se manifiesta la lealtad, la honestidad y la obediencia. Estas tres cosas son resultado de la fe. Lo que Dios quiere provocar en ti es fe. Y te va a confrontar y te va a tumbar y te va a mirar y te va a decir pecador hasta que tu fe crezca lo suficiente para que entonces te vuelvas leal, obediente y honesto. El verdadero carácter no se ve en las veces que fallamos a Dios. O sea, tú no me vas a decir qué tan cristiano eres por las veces que le fallas o no le fallas. Yo voy a saber qué tan cristiano eres por cómo reaccionas cuando fallas. David, el más pecador de todos, dice la Biblia que era el único que tenía el corazón conforme al de Dios. No porque no fallara, sino porque cuando fallaba lo reconocía, se arrepentía y entregaba su pecado a Dios. Eso fue lo que hizo a David, el rey poderoso. Su actitud ante los errores, su tristeza que lo llevaba al arrepentimiento sincero. ¿Tú te has arrepentido sinceramente de tus pecados? Pedro reconoce su pecado y se aferra a su fe. ¿Sí? Pedro se da cuenta, Jesús lo ve y dice, chin, en la torre fallé. Y se aferra a su fe. Pedro abandonó, Pedro negó a Jesús. Sin embargo, fue de los primeros en ver al Cristo resucitado. ¿Y por qué fue de los primeros en ver al Cristo resucitado? Porque fue de los primeros que fue a buscarlo a su tumba. Porque cuando fueron y le dijeron que Jesús había sido resucitado, fue de los que fue a donde le dijeron que Jesús iba a estar, a donde le dijeron que Jesús se iba a manifestar. Entonces, la negación del pasado no determinó su eternidad, porque permaneció confiado y no fue y se mató por su pecado. Fallé, me acordé, soy un pecador. ¿Qué más me dijo mi Jesús? Que iba a volver, que me iba a sanar, que me iba a perdonar, que iba a reinar, que debía confiar, que al tercer día va a resucitar. Dice la Biblia que se acordó de la negación. A mí me gusta creer que Pedro se acordó de la promesa. Y entonces sí, se fue del aposento alto, ¿sí? Se fue del patio del sumo sacerdote. Pero cuando llegó el día
fue de los que vio al Cristo resucitado porque sabía que lo iba a ver. Y Pedro abandona y niega al Señor, pero fue de los primeros en verlo. Y más adelante, en el libro de Hechos, nos damos cuenta que este hombre que una vez estuvo lleno de miedo, negó a Jesús y eventualmente se convirtió en un ferviente predicador. Hechos relata a un Pedro que le valía quesadilla todo y hablaba de su fe y hablaba de su Dios y hablaba de su Cristo. 2 meses después de este momento de miedo y de negación, hace una de las predicaciones más impresionantes en el libro de Hechos. 2 meses después, 2 meses después de ese devastador colapso que acabamos de ver, Pedro está predicando y hablando de su Dios y de su Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 32. Dice: pero yo he rogado en oración por ti. Jesús le está diciendo a Pedro: pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Ve lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro le dijo: yo oro por ti. Pero Jesús le dijo: yo oro por ti. Sé que me vas a fallar. Pero mi oración no es porque tú no me falles. Mi oración es porque tu fe no te falle a ti. Vean lo que Jesús le interesa. Jesús sabe que lo va a abandonar. Jesús sabe que lo va a negar. A Jesús no le interesa eso. A Jesús le interesa que la fe de Pedro sea lo suficientemente fuerte. Porque lo que va a levantar a Pedro es su fe. Oro para que tu fe no falle. Y ve lo que dice: para que cuando te arrepientas, sé que me vas a fallar, pero ¿sabes algo? Sé que te vas a arrepentir. Y te voy a levantar, y vas a volver a mí, y vas a fortalecer a tus hermanos. Años más tarde, el mismo Pedro le explica a los cristianos perseguidos en Asia. Vean, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que tu fe es auténtica. Está siendo probada. Mi fe fue probada y fallé. Negué a Dios, le abandoné. Pero yo te puedo decir que si tu fe es auténtica, dice ahí, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les dará mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pedro está hablando de eso. Yo sé lo que significa ser probado. Y Pedro le está diciendo lo importante es la fe. En medio de su fracaso, Pedro aprendió que el orgullo y el exceso de confianza nos vuelve débiles. Que el creer que no vamos a fallar te debilita. Aprendió que Dios concede la victoria en la humildad. Aprendió que los que dependen de Él y permanecen vigilantes van a superar la tentación, van a superar las pruebas, van a superar el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas. Así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa, como yo lo fui. O sea, yo me imagino a Pedro escribiendo esto: manténganse en guardia. Yo no me mantuve en guardia y lo negué. Yo no me mantuve en guardia y le fallé. Tú mantente en guardia. Mantente en guardia para que no seas arrastrado por los errores de la gente, para que no pierdas la base firme que tienes. En cambio, crece en la gracia y crece en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pedro aprendió la lección y nos dejó la mejor recomendación. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, y con eso termino. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos.
y todos vístanse con humildad. Dejen de lado la confianza, dejen de lado el ego, dejen de lado la arrogancia. Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí está la clave. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Humíllense, no sean orgullosos, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en Dios, confiados de que Él los cuida, estén alerta. Pedro está diciendo, yo no lo fui y fallé, pero ¿sabes algo? Si tú no lo fuiste y fallaste, no es el fin del mundo. Si estás aquí, tienes una oportunidad más de humillarte. Si estás aquí, tienes una oportunidad más de confiar. Si estás aquí, tienes una oportunidad más de arrepentirte. Porque la carne es débil. Porque seguirlo de lejos no sirve. Porque orar poco no sirve. Porque confiar poco no sirve. Porque ser impulsivo no sirve. Orar poco, escuchar poco, todo eso lo único que hace es llevarte al fracaso. Humillarte y saber que nunca oraste lo suficiente, que nunca vas a leer lo suficiente, que nunca vas a estar lo suficientemente preparado, que siempre vas a tener que estar aferrado a la pierna de tu Dios y no soltarte, porque en el minuto que te sueltes, te vas a caer. Y no porque seamos tontos o mensos, no por eso. Porque todavía no estamos preparados para soltarnos de Él. Va a llegar el día en el que estemos preparados. Y ahí Dios nos va a levantar con su gloria, nos va a dar un cuerpo perfecto. A mí me gusta pensar en un cuerpo así, con cuadritos, mamey, guapo. Yo ya soy más. Piensa en tu cuerpo perfecto. Ese cuerpo perfecto que no le gana la calentura. Ese cuerpo perfecto que no le gana los malos pensamientos. Ese cuerpo perfecto que no le gana la depresión. Ese cuerpo perfecto que no tiene enfermedades. Ese cuerpo perfecto que se mantiene perfecto. Hoy no lo tienes. Y como no lo tienes, humíllate. Y como no lo tienes, deséalo. Y como no lo tienes, aférrate. Y como no lo tienes, búscale. Para que cuando te lo den digas, wow, valió la pena. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y piensa qué tanto quieres ese cuerpo. Qué tanto quieres aferrarte a Dios para obtener ese cuerpo perfecto que no tiene que preocuparse por el pecado. Dios, gracias. Gracias porque me has hecho entender que la confianza en mí mismo no sirve de nada. Que mi ego, mi orgullo y mi vanidad me van a tumbar y me van a hacer fallar. Gracias porque me has hecho consciente de que oro poco, de que escucho poco, de que no te busco lo suficiente, de que soy impulsivo, de que no está bien seguirte de lejos. Gracias porque sé y creo que como Pedro te falló, yo lo he hecho. Que por miedo a que me identifiquen contigo te fallé. Pero como Pedro tuvo la opción de cruzar los ojos contigo, hoy quiero cruzar mis ojos contigo, Padre. Hoy quiero que tu mirada me haga consciente de mi pecado, que tu mirada me haga consciente de mis errores, que tu mirada me ayude a darme cuenta que te necesito. Porque cuando creo que no te necesito, cuando el ego me dice no necesitas a Dios, es cuando más cerca estoy de fallar. No permitas que el ego me domine, no permitas que la autoconfianza me tumbe. Ayúdame a confiar, ayúdame a arrepentirme y ayúdame a reconocer que te necesito siempre. Ayúdame a humillarte y a permanecer confiado de que entre más me aferre a ti, más cerca estoy de ti, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias porque a través de Pedro puedo aprender a confiar.
que la sensata confianza es confiar en ti, Padre, no en mí. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.